De una temática, y aquí tengo un dado. Un equipo de un integrante de un equipo le va a lanzar el dado a otro equipo. ¿Qué tiene el dado? Las temáticas que trabajamos en los consejos técnicos. La temática que les toque es la que van a compartir esa experiencia a través de una pregunta, ¿sí? Esa pregunta la tienen mis compañeros y se va a ir desarrollando conforme el trabajo, ¿sí? Ellos les van indicando cómo van a ir desarrollando. Entonces, un equipo lanza a otro equipo, ¿sí? Al equipo que tú quieras se lo lanzas y ese equipo es la temática que le toca. Y el equipo va anotando la temática que le toca. ¿Qué les tocó? ¿Cuál experiencia ha proporcionado que todos los actores trabajen en comunidad? Esa es la temática que le toca a ese equipo. Ahora la compañera le regresa el dado a otro equipo. ¿Qué temática les tocó? Dice, ¿cuál experiencia podemos compartir en la cual hayamos logrado aprendizajes con otros compañeros, con directivos u otros, a través del diálogo y la colaboración? Ok, compañera, ahora tú lánzales el dado. Vayamos viendo cuáles ya están y cuáles nos faltan. Se repitió, ¿la vuelves a lanzar, compañera? ¿Así que queda igual? Ok, si queda igual, queda igual. Muy bien. ¿Sí? No importa. La misma. Vamos a cambiar. ¿Cuál es la experiencia? ¿Sí? Los actores trabajen en comunidad. Sí, Dani les está entregando la pregunta. Mi compañero Dani les está entregando la pregunta. ¿Cuál es la experiencia? ¿Les lanzas el dado a otro equipo, compañera? Sí. Gracias. En la misma, vuélvelo a lanzar aquí. Ahí está. ¿Qué les tocó? ¿Cuál experiencia sobre el desarrollo socioemocional a la que queríamos nos permitió consolidar los vínculos de nuestra comunidad en los tiempos de pandemia? Muy bien, falta un equipo, el de equipo de acá, ¿verdad? Láncelo, maestro. Que no caiga la pelusa, dice. Adelante. ¿Les tocó la misma? Dice, ya la... La compañera la volteó. Es hora de bailar la pelusa, equipo. Párense. Todas. Queremos, ¿cómo va? Queremos que todos bailen la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Muy bien, equipo. A ver, Dani. La verde. Esta. Le cayó ahí, ¿eh? Le cayó a la verde. ¿Cuál es, compañera? ¿En cuál experiencia de mi práctica identifico que genero barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada equipo ya tiene su temática. Cada uno de ustedes va a platicar la experiencia que ha tenido con relación a esa temática. Por participante tienen 30 segundos. Ya de aquí en adelante mis compañeros van a ir mediando el trabajo, ¿sí? Y les van a ir diciendo qué es lo que tenemos que ir generando. Adelante y pues a vivir el ejercicio.
¿Ya? ¿Sí? Vamos a aprovechar 10 segundos en lo que este equipo termina de pegar sus papelotes y los vamos a invitar a que se tomen 2-3 minutos a hacer un recorrido a la galería de los equipos para observar cómo fue que construyeron y qué recuperan de lo que ellos están planteando. ¿Sale? El recorrido por la galería para que observen y si tienen algún punto en particular. No importa. Lo que ya hicieron es suficiente. Chicos, pasamos a nuestro lugar o pueden quedar separados como ustedes gusten. ¿Sí? Lo más valioso del taller ya lo logramos. Lo más valioso del taller era compartirles el gusto y el sentir por la sistematización. Que se den cuenta que la sistematización, les decía yo a aquel equipo, la sistematización no acepta el imperativo. No lo puedo hacer por obligación. Tengo que encontrarle el gusto al registro, al proceso de ir organizando mi información para cada vez hacer mejor mi trabajo. ¿Sí? Les regalaría 30 segundos a cada equipo. Nos gustaría escucharlos. ¿Qué les deja el ejercicio del objetivo y el ejercicio de recuperar la experiencia? ¿Sí? Más que hablar acerca de cómo lo hicieron, ¿qué les dejó el ejercicio? ¿Sale? Que sin importar el nivel, las diferencias, los alumnos, la comunidad, tenemos mucho en común. ¿Qué experiencia? Bien, en nuestro equipo nos conflictuamos tanto que no pudimos al principio, hasta que no llegó la asesora, avanzar en coordinar. Nos dio pautas un poquito y ya avanzamos, que al final nos conflictó en el sentido de que era socioemocional, pero sí construimos. Nos vino a mediar la maestra Mati y la maestra, ¿se me olvidó? ¿Sofía? Sonia. Perdón por el grito. No, Mati y Sonia, y pues cosa que agradecemos, Pati. Bueno, me brinco eso, porque estoy medio sordo. Pero lo más importante, que creemos que sí logramos que nos conflictuamos y nos enamoramos del proceso un poquito, en el sentido que venían a construir aquí yo me sentí como si estaba con Piaget, que en su momento pues estaban construyendo aquí, y me llevo la experiencia de decir que no es un proceso cuadrado la sistematización, sino es un ir y venir, y una palabra que me suena, creo que es la onda, circularidad regenerativa, circularidad de aprendizajes. Los tenemos que ir y venir y estar aprendiendo. No sé hasta dónde me quedé con más dudas, pero me llevo el aprendizaje y las palabras, y trataremos de hacer esas dudas, hacerlas vivenciales para ver qué pasa. O sea, practicándose tiene que ser más fácil. Gracias. Muy bien. Paso a pasito. No son las 4 horas del CETE suficientes para ir avanzando con cada una de las fichas de sistematización. Ustedes se llevan ya el fichero completo. No está todavía en la página, con toda la intención de que no los obliguen a tener que estarlas aplicando de manera institucional, ¿sí? Pero ustedes ya lo tienen completo.
Y esto se aprende como el caminar. El caminar se demuestra andando. Entonces, la sistematización también es poco a poquito y en pequeñas dosis, porque luego nos saturamos y se nos viene, qué belleza de equipo de decir, me conflictué. Pues sí, porque si no me conflicto, si no hay conflicto, es más difícil para llegar al aprendizaje, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, nosotros en el equipo en la experiencia de lo que hicimos fue, pues obviamente, primero dialogarlo y llegamos a conflictuarnos para poder hacerlo, dialogamos, organizamos nuestra experiencia y creo que sí, pues tenemos mayor aprendizaje en la sistematización de la experiencia. ¿Y su equipo qué pasó? ¿Las dejaron? ¿Se les fueron o qué? Me dicen las muchachas que se les encimaron otros talleres. Ah, ok, perfecto, perfecto. ¿La dejamos para la siguiente? Ok. ¿La dejamos? ¿Sí? Sale. Bien, pues ahora sí que la experiencia del estar compartiendo, ver que tenemos en común las mismas situaciones y esta parte de delimitar la sistematización. Creo que eso es muy importante porque nos estábamos perdiendo. Sí, una aportación que también hay que rescatar muy valiosa, ¿no? El focalizar y acotar, siempre acotar, porque la experiencia es tanta que para decidir qué sistematizar nos determina, ¿no? Entonces, ok, vienen 3 pasos siguientes de la sistematización. No los vamos a trabajar en este taller porque no nos dan los tiempos para eso, pero sí les queremos narrar un poco en qué consiste cada uno de los pasos, ¿sí? Gracias. No sé si puedas apoyarme con la presentación. ¿Le das otra, por favor? Ahí, gracias. Bueno, el siguiente paso de la sistematización es el analizar la experiencia. ¿En qué consiste esta? Es en dejar hablar a la experiencia en sí, es reflexionar críticamente sobre ella a partir del objetivo de la sistematización. Tenemos que tener siempre presente el objetivo de la sistematización, que es lo que nos permite acotar la temática que vamos a sistematizar, tener en cuenta las acciones que vamos a realizar para que de ellas podamos sistematizar la experiencia. Y entonces tendríamos que preguntarnos por qué hicimos lo que hicimos. Y a partir de esta pregunta detonadora, realizar justamente ese análisis a partir de lo que tenemos de nuestros registros. Es muy importante que una vez que hacemos esta reconstrucción de la experiencia, podamos identificar en el análisis de la misma lo que realizamos, esas abstracciones y conceptualizaciones, haciendo interpretaciones que partan de los referentes teóricos para cuestionarnos, reconstruirlos y darle sentido a los mismos. Tenemos que sintetizar interpretando las relaciones, las tensiones, las contradicciones, los vínculos, las interacciones y las relaciones entre las personas, los sucesos y los procesos que se vivieron a través de esa experiencia. Tendremos que cuestionarnos cuáles fueron las causas, por qué causa sucedió lo que sucedió, cuáles fueron los resultados, por qué obtuve estos resultados, qué de todo lo que vivimos ha marcado esta experiencia y qué de ello le da un sentido profundo a la misma. Y tenemos que mirar las partes, tenemos que analizar el comportamiento de cada elemento de la experiencia por separado para entonces poder identificar
por qué hicimos lo que hicimos y entonces podamos reconstruirlo, ¿sí? Nos vamos a la siguiente, porfas. A partir de este análisis de experiencias, nos lleva justamente a ese reconocimiento de nuevos aprendizajes, ¿sí? En donde aquí principalmente nos enfocamos en dos que tienen que ver en esas reconstrucciones teóricas, ¿sí? Y en esas reconstrucciones prácticas, en ese reconocimiento de aprendizajes que nos permiten elaborar conclusiones a manera de afirmaciones que reflejen esos aprendizajes prácticos o teóricos que hemos desarrollado. Y entonces podamos trazar recomendaciones a futuro. ¿Qué de lo que hice me permite identificar cuáles pautas me van a seguir apoyando para seguir avanzando? ¿Cuáles orientaciones, cuáles inquietudes impulsan al colectivo a seguir aprendiendo de manera autogestiva? Y a partir de este análisis y de este reconocimiento de nuestros aprendizajes, nos vamos a cómo compartir la experiencia, ¿sí? ¿Cómo podemos comunicar esta experiencia sistematizada? Entonces tendremos que diseñar una estrategia de comunicación en donde tendremos que determinar cuál será el público al que le vamos a compartir nuestra experiencia sistematizada. Tendremos que preguntarnos qué le puede interesar a ese público de nuestra experiencia. Tendríamos que determinar en colectivo si la experiencia es al interior del propio colectivo la que tendríamos que comunicar, a los padres de familia, a los alumnos o incluso a otros colectivos de otras escuelas, que es justamente lo que se va a trabajar en el aprendizaje entre escuelas dentro de los consejos técnicos escolares, que sería la sesión 3 de consejo técnico y la sesión 7 de consejo técnico, en donde nosotros vamos a ir a compartir justamente estas experiencias sistematizadas en nuestros colectivos. Tendremos que identificar en qué contexto la vamos a presentar y tendríamos que cuestionarnos qué tipo de formato es útil de acuerdo al contexto en el que se va a presentar nuestra experiencia, ¿sí? Tendríamos que determinar cuál es el formato más idóneo que nos permita dar cuenta de esta experiencia que estamos sistematizando. Y entonces tendremos que elaborar un documento de sistematización, en donde tendríamos que ser creativos, tendríamos que definir de qué manera lo vamos a comunicar, cómo lo hemos construido, y no es necesario que sea solamente un documento, sino que podemos hacer uso de varios para impactar más en quienes vamos a recibir esa información, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que comunicar la experiencia sistematizada no es el punto final del trayecto, sino que es un punto y seguido que nos permitirá seguir abriendo estos espacios de aprendizaje desde otras miradas, desde otros posibles escenarios y desde otras posibles realidades. El que nosotros podamos sistematizar experiencias no quiere decir que sea el fin, que concluya la experiencia sistematizada y que hasta ahí queden nuestros aprendizajes. De ahí la importancia de este reconocimiento de nuestros aprendizajes, porque eso es lo que nos va a permitir ese punto de partida para seguir transformándonos en nuestra práctica, seguir mejorándola y seguir avanzando justamente en estas experiencias tan ricas. ¿Qué es sistematizar experiencias? Hay premisas base para sistematizar estas experiencias. Estas experiencias se construyen por personas que han sido parte de la experiencia. Mati nos decía hace un momento, lo rico de este ejercicio es justamente vivirlo. No podemos dar cuenta de una experiencia si no somos parte de ella. Y eso es lo que nos lleva justamente a vivir el proceso, a aprender del proceso y a reconocernos dentro del proceso. Puede comenzar en cualquier momento y no es necesario esperar a que termine. Es un proceso intencionado que permite producir aprendizajes que le significan a quien sistematiza. Incide en la innovación de las prácticas,
el que nosotros podamos reconocernos en nuestra propia práctica, podamos identificar nuestras fortalezas, nuestras áreas de oportunidad, sistematizarlas, nos permite potenciar la práctica en un sentido transformador de mejora y de aprendizaje permanente. Algo que es muy importante que tengamos en cuenta es que no es sistematizar la experiencia, no es el producto en sí, ¿sí? Lo importante de esto es vivir la experiencia y hacer la reconstrucción de la misma, desde cómo nos sentimos, desde qué fue lo que hicimos, cómo lo vivimos. Eso es lo importante. Justamente así se tiene que aterrizar en un producto que es el que se tendrá que comunicar. Pero lo rico de todo esto es recuperar la experiencia en sí. No es sistematizar información. En algún momento sí tenemos que sistematizarla cuando hacemos el análisis de la experiencia, pero no es el fin único, sino es el medio para poder llegar justamente a ese reconocimiento de aprendizajes. No se limita solamente a las buenas prácticas, aunque pueden serlo. Podemos sistematizar alguna experiencia que esté relacionada con una buena práctica, pero no necesariamente esto nos lleva a adquirir buenos aprendizajes por ser una buena práctica. Por ahí decían en aquel equipo, es que nos conflictuamos, y a lo mejor también a partir de ese conflicto podemos sistematizar esa experiencia porque es algo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y bueno, finalmente no es imprescindible que la experiencia se circunscriba al ámbito educativo, sino que propicia intencionadamente aprendizajes. Lo rico de todo esto es que podemos reconocer esos aprendizajes a través de cualquier experiencia que definamos sistematizar, pero sí tenemos que tener presente siempre que tenemos que tener muy delimitado nuestro eje de sistematización, porque si no, entonces decían por acá, perdemos el foco, ¿sí? Y entonces no volteamos a vernos a nosotros mismos, sino que volteamos a ver a los demás y queremos buscar soluciones externas sin hacer la reflexión de nuestra propia práctica. Y por último, no es un proyecto, no es un programa o un instrumento de planeación, es un proceso que se da en torno a experiencias de vida, ¿sí? Y para poder cerrar este taller, ahorita vamos a pasar a proporcionarles una pregunta a cada equipo para que a través de la respuesta a esa pregunta podamos elaborar en un papelote que tienen por ahí un gráfico plasmado en esa hoja de rotafolio donde vayamos a simular una interfaz, ya sea de Facebook, de Twitter, Instagram, depende de su creatividad, para dar respuesta justamente a esta pregunta que les están repartiendo mis compañeros. Tenemos aproximadamente 15 minutos para dar respuesta y poder socializarla. Entonces yo les pediría que si ya tienen por ahí su preguntita, podamos aterrizar nuestro gráfico en el papel. ¿Les parece bien si vamos colocando nuestro papelote para poder exponer las respuestas?
Muy bien, ¿les parece si vamos dando inicio para que nos compartan sus respuestas? ¿Qué equipo quiere iniciar? ¿Acá? ¿Nos lees por favor la pregunta y nos comparten la respuesta? Sí, yo leo la pregunta. ¿Cómo fortalece la sistematización de las experiencias ASUCAP? Chicos, sí les voy a pedir por favor que pongan atención, ya es casi el último jaloncito del taller, para que nos puedan compartir los equipos que aprendizaje se llevan. Bueno, pues nosotros aquí muy felices porque logramos de verdad trabajar de manera colaborativa, no trabajamos en equipo. Así es que, pues mis compañeras, le digo que lo descuartizaron, ¿sí? Realizaron un análisis, ¿sí? de ese aprendizaje que nos deja el sistematizar experiencias. Y bueno, la síntesis a la que llegamos fue que esta gestión dialógica de los aprendizajes a partir de esta metodología nos permite aprender de nuestra propia historia y la del otro para la mejora continua. Muchas gracias. Sí, creo que coincido con ustedes. Los signitos, o sea, lo que decíamos nada más era asegurándonos de que el mensaje se fue, llegó y el otro lo vio. Sí, efectivamente, creo que esta parte del compartir con el otro nos permite justamente, ¿verdad?, encontrar ese significado a lo que hacemos, ese aprender con sentido para que realmente sea significativo para nosotros. ¿Alguien más que quiera compartirnos? La pregunta. Sí. Nuestra pregunta es ¿cómo nos va a servir lo vivido en el taller en el contexto de nuestra comunidad? Y para nosotros pues identificamos algunos puntos clave y los más importantes que creemos es para identificar las situaciones o las problemáticas que podemos tener en nuestra escuela para poder actuar, ¿no? Primero es identificarlas. En segundo punto, pues necesitamos reflexionar sobre nuestra práctica, porque si nada más vamos actuando y no llega un momento de reflexión, entonces nunca llega como la mejora o el cambio que necesitamos. Y otro de los puntos que mencionamos nosotros es compartir experiencias que me lleven a reconstruir de manera personal y colectiva. Al compartirlos, pues nos reconstruimos todos. Creo que va muy enfocado a lo que ya mencionaba el equipo anterior, ¿verdad? Y para terminar, pues compartir lo aprendido con el colectivo docente, que igual esto nos da pautas, incluso ideas para generar otras a partir de lo que yo ya tengo, bueno, lo que las otras personas también pueden aportar al mismo proyecto. Y pues todos crear un proyecto en común, que eso es lo que pretendemos en las comunidades de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bien, a nosotros la pregunta que nos tocó fue ¿cuáles son los retos que enfrentamos? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos como colectivo para poder construir sus objetivos de sistematización de la experiencia? En algunos iconos tratamos de sistematizar tanto los problemas que vivimos en nuestras aulas como la misma experiencia que tuvimos el día de hoy, ¿no? Primero, la duda, muchas dudas, ¿qué, cómo, para qué? Conflicto, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no, hazle así, hazle de esta otra manera. El diálogo, el escuchar, sobre todo, ¿no? Escuchar la experiencia de nuestro compañero, porque cada una de las experiencias son distintas y a veces el no saber escuchar nos genera conflicto.
otra de las partes es como un laberinto, ¿no? Vamos por un lado y de repente llegamos a un tope donde ya no hay salida y nos tenemos que volver a regresar para encontrar el camino y llegar a un objetivo o una apuesta en común. Entonces, esos son los retos que tenemos. Muchas gracias. Y por último, nuestra pregunta fue, ¿qué elementos tienes que considerar para reconstruir la experiencia de la ficha del aula en la que estás implementando en tu colectivo? Nosotros pusimos un hashtag conoce y experimenta, porque hablábamos de esa esencia de apropiarse de esa experiencia personal. Si no te apropias de ella, pues en realidad no vas a tener un conocimiento, un aprendizaje con sentido. Entonces, primero te apropias, experimentas de diferentes maneras y entonces a partir de ahí ya puedes llegar a comenzar a sistematizar. muchas gracias. Y por último, yo les preguntaría para que algunos de ustedes nos pudieran compartir, ¿qué aprendizajes te llevas de este taller? ¿Quién quiere compartirnos qué aprendizaje se lleva de este taller, de este vivir la experiencia y qué sentido le encuentran justamente a esta experiencia que ustedes puedan compartir posteriormente con sus colectivos sobre esta cuestión de sistematizar las experiencias de la práctica? ¿Alguien que nos quiera compartir qué se llevan del taller? ¿Nadie? Gracias. Hola, hola. Yo me llevo la satisfacción de conocer un poco más los contextos en los que nos encontramos. Como decía Mati, te tienes que enamorar de esto. Cuando llegó ella aquí a nuestra mesa, cómo lo da a conocer, cómo la emoción, porque lo conoce, lo domina, te llevas una experiencia diferente o tienes ya una visión diferente del trabajo que iba a hacer. Yo les compartía que a veces llegan, nos mandan el puño de hojas, por así mencionarlo, y dices, pues lo hago, y agarras y empiezas a llenarle, ¿verdad? Y ahora con este taller, el escuchar a los compañeros, el dialogarlos, el que íbamos por un rumbo, llegábamos y decíamos, no, pero es por este otro lado. Yo sí lo veo con un laberinto, pero que todos esos caminos, subidas y bajadas, van a tener un fin. Y como usted mencionaba al final, pues no nada más que se quede en esa sistematización, sino que se lleve a la práctica, se viva, y a lo mejor aunque no nos marque volver a hacer otra experiencia o volver a sistematizarla, quizás como colectivo tomemos ese rumbo de seguir sistematizando esas experiencias y llevarlas a la práctica, todo con la finalidad personal, colectiva y pues con toda la conformación de la CAP. Eso es lo que me llevo yo. Bien, buenas tardes. Yo lo que me llevo de este trabajo en este taller es una gran satisfacción porque ahora sí que me impactó lo que es el sistematizar mi experiencia y también el trabajo colaborativo, que no es algo impuesto, es algo que uno decide hacer, aporta el talento que uno tiene y con ello se va construyendo un gran proyecto, una sistematización auténtica. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues sí, efectivamente, creo que el hecho de que veamos esto como un laberinto donde tenemos que tomar diferentes caminos, pero cada camino que tomemos nos deja un aprendizaje. Y el hecho de que podamos vivir la sistematización de las experiencias es lo que nos lleva justamente a este trabajo colaborativo, a estar hombro con la gente con la que trabajo y con la que convivo diario en mi colectivo, hacer vida los principios RECREA para un aprendizaje dialógico
en donde a través del diálogo y la participación horizontal le encontremos sentido a lo que hacemos. Si no le encontramos sentido a lo que hacemos, entonces no está significando para nosotros y no estamos viviendo una verdadera experiencia que nos lleve a formar y a conformar esas comunidades de aprendizaje ENI para la vida, en donde nos permita cada día ir innovando nuestra práctica. Lo rico de esto es que volteemos a vernos a nosotros mismos, que podamos analizar nuestra práctica, por acá ya lo decían, y que si no llegamos a esas reflexiones y a esas conclusiones en nosotros mismos para poder transformarnos nosotros, entonces difícilmente vamos a poder hacer transformación en nuestro colectivo y en nuestra comunidad. Justamente el vivir esta sistematización de experiencias nos va a permitir tener esa mejora de los aprendizajes para poder continuar transformando e innovando en nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a mis compañeros Pati, Alejandro, Mireya, Mati, Giselle y Dani, que no están aquí en este momento, y su servidora Sonia. De verdad, muchísimas gracias por habernos permitido compartir con ustedes un poquito de este trabajo tan rico. Que tengan una excelente tarde.